Ahí en el libro de Marcos capítulo 15, versículo 34, cuando usted lo tenga, diga un amén. Vamos a estar leyendo ahí unas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice así: honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, para bendecirte, Señor, porque solamente tú eres santo. Sabemos que solamente tú eres digno de recibir toda honra, solamente tú eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración, Señor, que no hay ningún otro Dios quien merezca toda gloria más que, Señor, tú, Jehová de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra, Señor, el creador de todo el universo, Padre, a quien merece toda alabanza, Señor. Y por eso en esta hora estamos aquí para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor, para darte gracias también por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque tú has sido más que bueno con nosotros. Gracias por las vidas, Señor, que están en este lugar, Señor. Gracias por los oyentes alrededores. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través, Señor, de tu palabra y a través de mis labios, que seas tú hablando a los corazones, que seas tú hablando a las vidas, Padre amado, que seas voz de Dios y no de hombre, Padre amado. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo llegando a sanar, a fortalecer, a bendecir las vidas, a enseñar, a redarguir, a exhortar, Padre amado. También, Padre, a darle fuerzas al débil, Señor, aquel que esté cansado, Señor, que pueda llevarse ese descanso en su alma, ese que tú ofreces a través de tu palabra cuando dices: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Padre, tu palabra dice que tú eres aquel Dios que nos da una paz que el mundo no nos puede dar, Señor, y en esta hora te pido que llenes de paz a todo aquel que la necesite, Padre amado. Bendice, Señor, a cada hermano, Señor, a cada amigo, Padre amado, que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera poderosa. Destruye todo plan del enemigo, todo plan de Satanás, todo aquello que se quiera oponer en contra de este servicio, Señor, que sea destruido por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor. Tu palabra dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, y así lo creemos y lo declaramos sobre este lugar, Señor. Que sean tus ángeles, Señor, poniéndose en cada extremo de este lugar, Padre amado, Señor, y que seas tú, Señor, ministrando, Señor, este lugar para honra y gloria tuya, Señor Jesucristo. Así nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, te damos la honra y la gloria que tú mereces, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, sabemos que sin ti nada somos y que sin ti no estaríamos aquí respirando, sin ti no estaríamos aquí adorando y bendiciendo tu nombre, Padre amado. Por eso te damos gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, y nos ponemos en tus manos y que seas tú tomando el control, Padre amado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Leíamos cómo Jesús en una ocasión dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y pudiéramos preguntarnos por qué Él, siendo el Hijo de Dios, clama a Dios diciendo: ¿por qué me has desamparado? Si es el Hijo de Dios que descendió del cielo, o por qué el Hijo de Dios, aquel que descendió para sanar, para libertar, para hacer tantas cosas en esta tierra, llega un momento en su vida que se encuentra apartado del Señor, que se encuentra con unas palabras que Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nosotros podemos identificarnos con su vida, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos da a entender a nosotros que todo ser humano nace en pecado. Eso quiere decir, ¿por qué? Porque todos hemos pecado. La Biblia dice
que por cuanto todo hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y estar destituido es algo que no alcanzamos, algo que estamos separados, algo que no podemos lograr en nuestras fuerzas. Y por eso nos damos cuenta que todo ser humano vive o nace en pecado. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, un niño nace y si se llegara, por ejemplo, a morir, no es que se va a perder y no va a ser salvo, no. Entonces, ¿por qué decimos que si todos nacen en pecado y todo aquel que muera en pecado, bueno, tiene que ir al lago de fuego? Bueno, es que si a un niño, usted y yo no los inclinamos hacia el bien, ellos naturalmente están inclinados hacia hacer el mal. Por eso esa es la naturaleza del pecado, que por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecamos. ¿Por qué? Porque eso es algo que hay en la naturaleza del ser humano, algo que hay en el hombre. Por eso se nos enseña el buen camino, se nos enseña la puerta estrecha que es nuestro Señor Jesús, se nos enseña el buen camino que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso es que las cosas buenas se nos tienen que enseñar, las cosas malas, tristemente por naturaleza las hacemos. Sin embargo, sin darnos cuenta, todas estas cosas son los que nos llevan a ver una separación de Dios, nos llevan a encontrarnos en una separación o una distancia. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto nos da a entender que todo aquel que comete pecado, practica el pecado o está en pecado, hay una separación de Dios, y lo vemos con Jesús mismo. Podemos pensar a veces que Dios está con nosotros, sin embargo no lo es así, porque nos damos cuenta a través de su palabra que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, llegó un momento donde se encontró separado del Padre, ¿qué nos hace pensar que si usted y yo vivimos en pecado, apartados de la comunión con Dios, Dios va a estar con nosotros? Al contrario, Dios nos estaría dando la espalda. Sin embargo, habemos personas que, por ejemplo, decimos tener a Dios o que Dios está con nosotros, pero nuestras vidas reflejan algo muy diferente. Y lo vemos con varios ejemplos en la Biblia, como en ocasiones hombres de Dios que fueron aún así llamados por Dios, pero en ocasiones hubo una separación del Padre, una separación de Dios entre el hombre y Dios. Lo vemos también con Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén. El hombre podía hablar directamente con Dios, el hombre podía hablar con Dios directamente y poder estar en esa comunión con Él. Sin embargo, hubo en una ocasión donde comete el pecado que Adán y Eva comen del fruto prohibido, en el cual se le había dicho que no comieran, y entonces vemos cómo ahí hay una separación entre Dios y el hombre. Hay una separación en la cual, como el hombre había pecado, eso hace que Dios y el hombre pierdan una comunión. Y por eso baja Dios y le dice a Adán, 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 ¿dónde estás? Y vemos cómo este hombre, Adán, dice que se esconde. Y sabe, eso me lleva a mí a recordar que cuando nosotros estamos en pecado, eso es lo que ocasiona el pecado. Nos da vergüenza mirar a Dios, nos da vergüenza acercarnos a Dios. Cuando pecamos sentimos que no queremos acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que le hemos fallado a Dios, nos hemos dado cuenta que le hemos fallado a aquel Dios que nos creó, aquel Dios que dio su vida por nosotros. Y entonces nosotros nos encontramos en una separación a causa del pecado, y eso nos separa de Dios y nos hace tener vergüenza para acercarnos a Él. Sin embargo, algo que me impresiona es que Dios no vino buscando a Adán, y lo primero que le dijo no fue de que Adán, ¿por qué hiciste esto? No, Él vino a buscarlo. Adán, Adán, ¿dónde estás? Ni siquiera le había preguntado lo que había hecho, solamente lo llamó por su nombre. Eso me da a entender que Dios no hace acepción de persona. Quiere decir que no importa en qué pecado estemos, no importa si estamos a espaldas a Dios, Dios siempre nos hace un llamado, siempre nos llama por nuestro nombre, siempre nos llama a través de unas personas, nos llama a través de letrero, nos llama a través de redes sociales. De mil maneras dice la Biblia que Dios habla al hombre, pero el hombre no quiere escuchar. Eso nos da a entender que Dios es grande en misericordia y que Dios siempre quiere hablar al ser humano, que Dios siempre quiere hablar al hombre. Pero ahí es donde el hombre tristemente a veces fallamos, donde nosotros tomamos la decisión de no ir con Dios, de no acercarnos a Dios. ¿Por qué es triste? Porque
Decíamos que la paga del pecado es muerte. Nos trae una muerte espiritual todo el pecado. Vemos cómo como consecuencia Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Fueron expulsados del Edén y Dios mismo les dio consecuencia al hombre, le dijo que iba a trabajar por el resto de su vida con el sudor de su frente. A la mujer le dijo que ella ahora iba a parir con dolor. Quiere decir que hubo consecuencias por haber desobedecido a Dios. Y eso nos da a entender a nosotros que cuando usted y yo desobedecemos a Dios, hay consecuencias. Que cuando usted y yo desobedecemos a Dios, cosas malas pasan en nuestras vidas. Que lo primero es que hay una separación entre el Padre y el Hijo. Y tristemente, si usted y yo ya lo conocemos, no queremos que haya esa separación entre el Padre y el Hijo, que somos nosotros, usted y yo, como pueblo de Dios, y queremos siempre estar en comunión con Dios. Sin embargo, ¿por qué el pecado a veces nos separa? Porque a veces nos sentimos distanciados de Dios, porque a veces sentimos como que Dios no escucha, como que Dios no nos habla, nos sentimos tan lejos de Él. ¿Por qué? Por a causa del pecado, pecados que a veces nosotros no nos damos cuenta, que sin darnos cuenta está en el corazón. Tristemente a veces nos enfocamos nomás en lo externo, pero tenemos que enfocarnos en qué hay en nuestro interior, cómo nos sentimos por dentro, nuestra alma, cómo se siente con Dios, cómo se siente nuestro corazón, si conectado con Dios sentimos el gozo del Señor, sentimos la paz de Dios o sentimos angustia, tristeza, depresión. ¿Qué es lo que sentimos en nuestros corazones? Lo vemos como un ejemplo, el rey Saúl. Vemos cómo Dios lo escogió como rey y lo puso como rey de Israel. Sin embargo, llegó un momento en su vida donde este rey Saúl cometió un grave error. Empezó a haber desobediencia en su vida. Una de sus desobediencias fue que él iba a ofrecer sacrificio juntamente con Samuel, el profeta Samuel. Sin embargo, Samuel le dijo que lo esperara en tal lugar y él desobedeció. Y vemos cómo a través de esto él empezó y siguió desobedeciendo. En una ocasión Dios lo manda a través de Samuel a acabar con toda la ciudad, con toda la gente de Abimelech. Y sin embargo, él perdona la vida de este hombre y perdona algunos ganados y algunos animales. Y ahí vemos otra desobediencia de Saúl. Y esa desobediencia fue endureciendo su corazón. Y ahí fue naciendo el orgullo en él. Después él negó haber fallado a Dios. Samuel va y le pregunta y le dice, Saúl, ¿por qué has hecho esto contra Jehová? Y dice, ¿qué he hecho? Si yo hice tal y como tú me dijiste. Ahí vimos cómo él se quiso revelar, cómo él quiso justificar su pecado. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que Él es el que escudriña la mente y el corazón, que Él sabe las intenciones del corazón, los malos pensamientos. Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo nosotros nos sentimos. Dios sabe cómo tú te sientes. Dios sabe la angustia, sabe el problema, la dificultad, sabe lo que usted y yo tenemos en nuestro corazón, sabe lo que nos carga, sabe lo que nos angustia, sabe lo que necesitamos también. Nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos para el momento. Sin embargo, conozco a un Dios que Él nos da lo que necesitamos, que Él nos da lo que nuestras vidas espirituales verdaderamente necesitan, no lo que nuestros ojos ven, sino lo que nuestro interior necesita. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Eso me da a entender que Dios va añadiendo lo que necesitamos. Dios va añadiendo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida espiritual. Este hombre llamado Saúl, vemos cómo empieza la soberbia en su vida. Peca. Después, más adelante, Dios lo reemplaza como rey y pone a David. Y después él empieza a ver una envidia en su corazón por David. Y empieza a haber una envidia y a haber un celo. Y después quiere perseguir a David. Todo esto ocurre en el corazón de Saúl. Por eso es importante nosotros examinar nuestras vidas,
ver nuestros corazones, qué hay en nuestro interior. Nosotros sabemos cuando hay algo que nos separa de Dios. Cuando decimos, Señor, hay algo en mi corazón, pero esto no es de ti, esto me hace estar lejos de ti. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Porque cuando vamos a la presencia de Dios, algo nos impide cercano a Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Y cuando nosotros vemos y reconocemos en su presencia que hay algo en nuestro interior que necesita ser transformado, podemos darnos cuenta que hay algo que está faltando en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual, y nos damos cuenta que aún así podemos estar separados del Padre. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Quiere decir que en el corazón es donde nacen los buenos pensamientos, los malos pensamientos, pero también donde se guardan las cosas no muy buenas y las cosas buenas, la felicidad, la tristeza. De ahí sale y surge todo lo que sale de la vida del hombre. Nos podemos dar cuenta cómo vive un hombre o cómo es el hombre, el ser humano, al solamente escucharlo hablar, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y nos podemos dar cuenta que es ahí, vemos y sabemos qué es lo que el hombre tiene en su interior. Vemos como en Saúl había soberbia, había envidia y Dios lo desechó. Dice la Biblia que Dios lo desechó. Eso nos da a entender que hubo una separación entre Dios y Saúl. Eso me lleva a pensar que si usted y yo no guardamos nuestro corazón, puede haber envidia, puede haber odio, amargura, resentimiento, coraje, ira. Puede haber todas estas cosas que no se ven en lo externo por un momento, pero a veces sí. Y sin darnos cuenta, estas cosas son los que nos llevan a separarnos de Dios. La pregunta es, ¿qué te está separando a ti de Dios? ¿Qué es lo que te impide acercarte a Dios? ¿Qué es lo que en un momento te llegó a separar de Dios? En un momento te llegó a estar en una distancia contra el Creador de los cielos y de la tierra. A veces pensamos que llevar una vida en pecado es algo normal que hoy se vive, pero usted y yo sabemos que cuando llegamos a la casa o llegamos al carro nos sentimos frustrados, cansados del camino, cansados de la vida que llevamos. Sin embargo, por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso es importante mirar a Dios. La Biblia dice que aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y recibirá, dice. Todo aquel que pide recibirá, el que llama se le abrirá, el que busca encontrará. Todo aquel que se acerca a Dios, la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero hay cosas que nos toca hacer. Cuando Dios llamó a Adán, Adán respondió al llamado y salió, aunque había fallado y aunque había pecado y aunque había estado en vergüenza, él respondió al llamado y dijo, Señor, no, porque estoy desnudo. Se dio cuenta, pero también respondió a ese llamado. Y no importa cuántas veces hayamos fallado, Dios nos dice, hey, ven. Y cuando venimos a su presencia nos damos cuenta, Señor, te he fallado. Dios no nos llama, por eso Dios es tan grande en amor y misericordia que primero lo que Dios hace es que nos llama. Y cuando entramos en su presencia, usted y yo nos podemos dar cuenta, pequé contra ti. Así como Adán lo hizo, dijo, no puedo, estoy desnudo. Él sabía su situación, así como nosotros sabemos nuestra condición, en nuestro corazón y en nuestra vida interior. Y reconoció que algo estaba mal. Es importante reconocer cuando algo está mal en nuestras vidas, o cuando necesitamos de Dios, o cuando necesitamos algo, cuando necesitamos de su presencia, cuando necesitamos nuevamente ser revestidos de su gozo, ser revestidos de su paz, ser revestidos de su amor y misericordia. Es importante saber y reconocer cuando usted y yo necesitamos esto en nuestras vidas. Vemos otro ejemplo como con Jeroboam, por adorar a otros dioses, Dios se separó de él. ¿Por qué? Porque el único Dios que se debe de adorar es al Dios del universo, al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret, al que dio su vida en la cruz del Calvario por todo aquel que está en esta tierra, por todo aquel que está en este mundo. Aquel Jesús de Nazaret fue el que murió por usted y por mí. Por eso Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque no hay ningún otro Dios, ningún hombre
dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente por medio de Jesucristo de Nazaret. Por eso es que no creo en adorar otras imágenes, en adorar otros dioses, porque la Biblia a mí me enseña que aquel que murió por mí fue el que me dio la vida eterna, fue el que me dio la vida, es el que me ofrece paz y el que me ofrece gozo. Por eso yo creo que Dios se distanció y se separó de Jeroboam, porque Jeroboam adoraba a otros dioses. Vemos un siervo llamado David, que todos lo conocemos. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso nos da a entender que un ser humano con el corazón de Dios, qué tremendo en la tierra tener un corazón de Dios, pero sin embargo hubo algo en su vida, en una ocasión, el cual hubo una separación de Dios. De hecho, él fue el que dijo también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que en un momento en su vida hubo una separación entre él y Dios. Eso me lleva a entender que algo cometió David, que David hizo algo para que hubiera una separación en su vida. Eso me lleva a entender a preguntarme qué cometió David. Bueno, David, dice la Biblia que en una ocasión miró a una mujer allá afuera bañándose y dice que no solamente la codició, sino que buscó a ella y la llamó y dijo, tráiganme a esa mujer. Y David se encuentra en una situación en la cual comete adulterio. La Biblia dice que todo aquel que comete adulterio es falto de entendimiento y que su afrenta nunca será borrada. Eso nos da a entender que el cometer adulterio, que el estar casado y estar con diferentes mujeres es uno de los peores pecados que puede hacer el ser humano, porque la Biblia dice que es falto de entendimiento. La Biblia dice que no debemos de gozar y amar a nuestras esposas, pero tristemente cuando falta Jesús en el corazón, el hombre o la mujer buscan tener más y más y más, y por eso es que buscan otras personas, buscan tener otra pareja o otro hombre, otra mujer, y nos damos cuenta que tristemente es como hoy en día se está viendo tan normal. Sin embargo, Jesús en una ocasión le dijeron, hey, es bueno entonces dar carta de divorcio, que se divorcien, todo eso. Jesús sabe qué dijo, por la dureza del corazón ofrecen el divorcio, porque en el principio no fue así. En el principio Dios los creó varón y hembra, los creó, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Ese fue el principio de Dios, lo que había comenzado desde el principio. Por eso Jesús dice, en Mateo capítulo 5, 19, que en el principio no fue así. ¿Por qué Jesús dijo en el principio? Porque hoy en día se ven muchas cosas tan normales, pero que nos separan de Dios, que no nos llevan a estar en la comunión con el Padre, y que pensamos que quizás estamos bien, y nos damos cuenta que no es así. Y este hombre llamado David comete adulterio, después manda a matar al hombre de esta mujer, comete suicidio. Y es ahí donde empieza una vida de separación entre el Padre y el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. Si este hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová, ¿qué nos hace pensar que quizá a veces usted y yo algo nos está distanciando de Dios? El problema nos puede distanciar de Dios, la situación nos puede distanciar de Dios, la preocupación, la frustración, el cansancio, hay muchas cosas que nos pueden llevar a separar de Dios. Sin embargo, todo lo que hagamos, todo lo que vivimos, no es una excusa para estar separados de Dios, no es una excusa para decir yo no puedo y no puedo orar o no puedo estar con Dios, no. Porque sí pasa que a veces estamos cansados, a veces nos frustramos por la situación, que nos falta dinero, que nos falta alimento, que nos faltan tantas cosas. Sin embargo, lo que a usted y a mí no nos puede faltar es la comunión con el Padre, estar cerca de Dios, que es lo que nos mantiene vivo, que es lo que nos mantiene lleno de gozo y lleno de paz. Su palabra es la que nos mantiene a usted y a mí vivos hasta el día de hoy, solamente por su palabra. Solamente por alimentarnos de lo que su palabra nos enseña. Vemos cómo este hombre llamado David se encuentra separado de Dios, se encuentra en una separación. Entonces, esto me lleva a pensar que todo pecado lleva a separarnos de Dios, pero no solo eso, sino la aflicción también.
el problema? ¿Qué te está angustiando que te está quitando la mirada de Dios? De que a veces creemos en Dios, pero a veces no creemos en Dios. A veces confiamos en Dios, pero como que a veces no confiamos en Dios. ¿Qué es lo que está pasando que distancia nuestra vida de Dios? ¿Qué es lo que está pasando que nos desenfoca de Dios? La Biblia dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso me da a entender que al yo mirar a Jesús, eso me va a dar fe a mí para seguir viviendo en esta vida. Y lo vemos en un ejemplo con Pedro. Cuando Pedro camina sobre las aguas, Jesús va caminando sobre las aguas y Jesús le llama a Pedro y le dice, ven. Y Pedro sale y camina sobre las aguas. Pero llega un momento en la vida de Pedro donde su fe falta, donde quita la mirada de Jesús y empieza a ver el problema. Dice la Biblia que miró la tempestad y tuvo miedo, dice la palabra, que tuvo miedo. Y así mismo cuando usted y yo podemos mirar la mirada, podemos poner la mirada en Jesús, pero si usted y yo nos desenfocamos del verdadero propósito por el cual hemos sido llamados o por el cual existimos y ponemos la mirada en el problema, nos vamos a hundir. Porque Pedro, al mirar la tormenta y quitar la mirada de Jesús que estaba al frente de él, dice la Biblia que se empezó a hundir. Se llegó a hundir tanto que solamente se le miraba lo que es la mano y Jesús extendió su mano para salvarlo. Pero algo que me impresiona es que eso pasa con nosotros, que a veces empezamos bien y decir yo quiero a Dios y yo amo a Dios y yo busco a Dios, pero cuando llega el problema desconfiamos de Dios, porque ponemos la mirada en el problema, en que necesitamos dinero, en que cómo voy a hacer para pagar esto, es imposible. Pero algo que la Biblia a mí me enseña es que para lo que es imposible para el hombre, no es imposible para Dios. Y eso me da fortaleza, eso me hace sentir confianza en Dios, me hace sentir seguro en Dios, que solamente en Él puedo tener confianza. Y algo que me impresiona es que cuando este hombre llamado Pedro, el discípulo de Jesús, quita la mirada, se hunde. Eso nos pasa a nosotros. Sin embargo, ahí no es donde se acaba todo el problema. Si nos hundimos o si nos sentimos hundidos, no es una excusa para decir me voy a hundir y que me pase lo que me tenga que pasar. Ya hasta aquí llegó mi vida, ya no hay una solución, ya no puedo hacer nada. No, no es así, porque la Biblia dice que Jesús extendió la mano y lo salvó y lo sacó de aquel lugar donde él se estaba hundiendo, de aquel en medio del mar. Le extendió su mano, así como Jesús siempre nos quiere extender su mano para salvarnos de donde nos encontremos, para salvarnos de la situación, para salvarnos de la circunstancia, de la aflicción o del pecado también, y hacernos libres para su honra y su gloria. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiere decir que entonces Dios siempre quiere hacer algo en nuestras vidas, pero hay que clamar. Pedro dijo, sálvame que perezco. Él clamó a Dios. Eso nos da a entender que usted y yo algo tenemos que hacer. No todo es dejárselo en manos de Dios, sino decir, ¿sabes qué? Necesito de Dios. Necesito clamar a un Dios que me pueda ayudar de este mundo donde me estoy sintiendo que ya no puedo más, donde hago y deshago y la vida como que no cambia, sino como que va de mal en peor y te sientes frustrado y te sientes tan enfermo espiritualmente. Eso me lleva a pensar con aquel paralítico de Betesda que Jesús sanó. Dice la Biblia que llevaba 38 años enfermo, un paralítico sin poder moverse. Imagínese la frustración de ver a otras personas que descendían al estanque de agua para ser sanados y eran sanados, pero este hombre 38 años sin poder moverse, la frustración que este hombre tenía de estar así enfermo y no poder moverse. Y eso es algo que me impresiona, cómo vemos gente a veces que podemos durar años quizá en una frustración, enfermos espiritualmente o enfermos físicamente también. Sin embargo, algo que me impresiona y que me encanta es que en esos momentos donde la gente no llega a ayudar, donde la gente quizá ya no nos pone esa atención porque nos dice ya no hay solución para ti, ya tú hiciste tanto daño, tú ya hiciste mucha maldad, ahí llega Jesús y dice que le extendió su mano y dice que le dijo, hey, levántate, toma tu lecho y anda. Quiere decir que
Después de tanto tiempo, Jesús llegó a su vida y algo transformó su corazón, algo transformó su vida para siempre. Aquel hombre volvió a caminar, así como si usted y yo nos encontramos paralizados espiritualmente, donde nos sentimos que no podemos como que avanzar, donde sentimos que nomás como que retrocedemos, pero donde sentimos también que estamos frustrados en la aflicción, estamos frustrados en la situación. No importa el tiempo que tengamos en el problema, Jesús siempre llega para rescatar y salvar nuestras vidas y para transformar nuestros corazones y para transformar nuestra vida espiritual y físicamente de igual manera. Así puede haber personas que se encuentran frustradas. Sin embargo, no es ahí donde se acaba todo. Siempre Jesús quiere salvar nuestras vidas, quiere que volvamos en comunión con Él. Y vemos como todas esas cosas que parece que no, pero a veces nos distancia de Dios. A veces nos sentimos separados de Dios. Dejamos de confiar en su palabra. Dejamos de confiar cuando dice que si yo busco a Dios, bueno, Él me añadirá las cosas. Donde Jehová es mi pastor y nada me faltará. Donde dice la Biblia que si yo estoy bajo sus alas, Él me cubrirá y no tendré temor aunque un ejército acampe contra mí. Todas estas cosas a veces se nos olvida. ¿Por qué? Por el problema, por la aflicción o por el pecado. Se nos olvida su palabra, que la Biblia dice que Él promete estar con nosotros. Y si Él promete estar con nosotros, ¿qué más podemos pedirle a la vida? ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Si solamente el hecho de que haya muerto en la cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre por usted y por mí, y poder hoy estar aquí, tener vida, simplemente eso basta. Job dijo cuando le quitaron todo, Job dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que si Dios da o si Dios quita, para siempre Dios es bendito y siempre merece ser alabado y glorificado y es digno de suprema alabanza, para siempre. Hay cosas que a veces nos pueden estar separando de Dios sin darnos cuenta. Y es algo que usted y yo debemos de examinar nuestras vidas, examinar nuestros corazones. Jesús dijo, vemos como en el versículo que leíamos al principio, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca cometió pecado, Jesús no fue un pecador, pero dice la Biblia que por nosotros le hizo pecado. Él llevó en nosotros todos nuestros pecados, nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Él llevó todo aquello que usted y yo no podíamos cargar. Él llevó aquello en la cruz del Calvario. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, llegó un momento en su vida que se encontró separado de Dios, siendo el Hijo del Dios Altísimo, hay cosas en nuestras vidas que nos pueden separar de Dios. Y sin darnos cuenta nos sentimos distanciados. Decimos, ¿por qué no siento a Dios igual? ¿Por qué cuando voy a Dios ya no me puedo ni siquiera quebrantar? Siento como que me siento lejos de Dios. Y son cositas pequeñas que a veces esto nos lleva a separarnos de Dios. La Biblia dice, quítesen de vosotros toda maledicencia, toda malicia, toda ira, contienda, pleitos. ¿Por qué lo digo? Porque son cosas tan pequeñas a veces que esto nos separa de Dios. Y en ocasiones a mí me ha pasado que son cosas que yo sin darme cuenta me van separando de Dios. Por eso siempre lo digo, odio el pecado, porque el pecado me separa de Dios, porque el pecado me hace estar lejos de Dios. Y por eso trato de agradar a Dios, porque yo no quiero sentirme separado de Él. No quiero sentirme lejos de su presencia, sino sentir su gozo, sentir su paz con aquello que Él me selló cuando rescató mi vida y cuando llenó de gozo. Tristemente a veces fallamos a Dios, a veces cometemos error. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús, que si alguno hubiéramos pecado, abogado tenemos, que es Jesús. Jesús está intercediendo por nosotros, intercede por nosotros, es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque si a veces fallamos a Dios, Él está ahí para restaurar nuestras vidas. Y así yo mismo sé que Jesús
Si nos sentimos distanciados, nos sentimos lejos de Él, Él está para estar ahí y decirnos, ya no tienes que estar lejos de mí, sino ser transformados y ser restaurados y sanados por medio de Jesús de Nazaret. Póngase de pie en esta tarde, gloria al Señor. Ha sido algo corto, pero preciso. Usted y yo sabemos lo que nos separa de Dios o no. Usted y yo sabemos